¿Quién es la bestia del Apocalipsis? ¿Cuál es su marca y qué representa el 666? Pues hoy te demostraremos por la Biblia que la bestia del Apocalipsis es un poder mundial comandado por el papado, cuyo fin es establecer un gobierno mundial con poder absoluto sobre las decisiones de cada uno de nosotros. Mr. Speaker, the Pope of the Holy See. También que la marca de la bestia será la imposición del día domingo como día de descanso y adoración, obligatorio para todo el mundo, como signo de su dominio y autoridad. Y que el 666 es un número que identifica al papado como el anticristo, y es una marca oculta en innumerables declaraciones, logos y códigos de empresas que componen la bestia. ¿Por qué hablamos de estas cosas? ¿Es que somos locos? ¿Qué ganamos nosotros al desenmascarar una institución que en estos momentos tiene tanto poder? ¿Sabes? No somos locos ni buscamos fama o dinero. Simplemente sentimos la responsabilidad cristiana de mostrarte la verdad. La verdad que no es mía, no es nuestra, sino es la verdad de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Y vos? ¿Te animás a conocer quién es la bestia del Apocalipsis? Dale. Es muy importante que abras los ojos y descubras a quienes cubren sus intenciones con sotanas blancas, púrpuras y escarlatas. Les pido por favor I ask you, please, que me deseen cosas buenas. to send good wishes my way. Thank you very much, and God bless America. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana, 666.
¿Qué es una bestia? En lenguaje común, una bestia es un animal salvaje con mucha fuerza, como un león, un leopardo o un oso. Pero en sentido bíblico profético, se llama bestia o monstruo a un poder mundial que gobierna el mundo durante un determinado periodo de tiempo. El Apocalipsis anticipa que un poder político religioso gobernará el mundo de los últimos días, de manera absoluta y autoritaria. Lo describe como una bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, que prohíbe comprar y vender a todo el que no se somete bajo su autoridad. Ahora te demostraremos de quién se trata. My days. This stuff is crazy. People are sprinting. Jesucristo, el más grande de todos los maestros, reveló verdades sublimes a través de parábolas. Ilustraba sus enseñanzas con elementos de la naturaleza, para que permanecieran por siempre en la mente de sus oyentes. En las profecías sucede algo parecido. Se utilizan símbolos que nos permiten entender y recordar un mensaje. Pero tenemos que poner interés en descifrar su significado y con cuidado de no hacer interpretaciones arbitrarias, porque podríamos llegar a conclusiones erróneas. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. Así, hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Pero tengan presente, ante todo, que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Clarísimo, ¿no? San Pedro nos invita a estudiar las profecías para poder entender la realidad oscura en la que vivimos. I would like to think that the reason for this is that I too am a son of this great continent, from which we have all received so much, and toward which we share a common responsibility. Pero también nos advierte que debemos tener cuidado con las interpretaciones que realizamos, porque si fue por voluntad de Dios que se anunció la profecía, por su misma palabra deben interpretarse. ¿Y dice la Biblia qué representan las bestias? Sí. ¿Dónde? En el libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu
y las visiones de mi imaginación me llenaron de espanto. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estos 4 animales enormes son 4 reyes que se alzarán en la tierra, y los santos del Altísimo recibirán la realeza y la poseerán para siempre, por los siglos de los siglos. Aquí vemos que las bestias representan a grandes reyes o reinos mundiales que tomarán el poder hasta que regrese Jesucristo, y el reino sea dado a los hijos de Dios. Dice, estas 4 grandes bestias, 4 reyes son, que se levantarán en la tierra. ¿Te das cuenta? No hay necesidad de hacer interpretaciones particulares, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Quién es la bestia del Apocalipsis? Bueno, ya tenemos algo. Sabemos que es un reino, un poder mundial que gobierna el planeta entero, lo que suele llamarse un imperio mundial. ¿Pero quién es ese poder? Volvamos al libro de Daniel. En el capítulo 7, el profeta describe una de sus visiones. Dice: Yo miraba en mis visiones nocturnas y vi los 4 vientos del cielo que agitaban el gran mar. Lo que Daniel ve son las batallas que se realizarían para obtener el predominio mundial. Y continúa. Y 4 animales enormes, diferentes entre sí, emergieron del mar. O sea, que 4 imperios mundiales, diferentes entre sí, surgirían de las batallas entre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y luego describe cada una de estas bestias. El primero era como un león y tenía alas de águila. Yo estuve mirando hasta que fueron arrancadas sus alas. Esta bestia representa el imperio babilónico, cuya insignia era justamente el león alado, que representaba la fuerza y la velocidad de sus conquistas. Este imperio gobernó durante los años 605 a 539 a.C. Luego vi otro animal, el segundo, semejante a un oso. Él estaba medio erguido y tenía 3 costillas en su boca, entre sus dientes. Y le hablaban así: levántate, devora carne en abundancia. Se trata de los medios y persas, que vencieron a los babilonios. Y las 3 costillas en su boca son las 3 ciudades que tuvo que derrotar: a Lidia, a Egipto y Babilonia. Está más erguido de un lado que del otro, porque los persas fueron más poderosos que los medos y gobernaron desde el 539 al 331 a.C. Después de esto, yo estaba mirando y vi otro animal como un leopardo. Tenía 4 alas de pájaro sobre su dorso y también 4 cabezas, y le fue dado el dominio. Aquí la profecía se refiere a Grecia, que bajo el reinado de Alejandro Magno conquistó el mundo en 12 años. But only one Colossus. And I promise you'll conquer death! The gods have a way of punishing such pride. No man or woman could be too powerful. Luego de su muerte, a los 32 años de edad, este imperio se dividió entre sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Este imperio gobernó desde el 331 al 168 a.C. Después de esto yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi un 4º animal, terrible, espantoso y extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y el resto lo pisoteaba con las patas. Era diferente de todos los animales que lo habían precedido y tenía 10 cuernos. Yo observaba los cuernos y vi otro cuerno, pequeño, que se elevaba entre ellos. 3 de los cuernos anteriores fueron arrancados delante de él, y sobre este cuerno habían unos ojos como de hombre y una boca que hablaba con insolencia. ¿Un cuerno que habla? Qué extraño que es todo esto, ¿verdad?
Volvamos al texto a ver si nos puede aclarar un poco. Yo, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu, y las visiones de mi imaginación me llenaron de espanto. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estos 4 animales enormes son 4 reyes que se alzarán en la tierra, y los santos del Altísimo recibirán la realeza y la poseerán para siempre, por los siglos de los siglos. Aquí podemos ver que esta bestia espantosa y terrible será la última y gobernará hasta que Dios intervenga y devuelva el reino a sus hijos. Entonces quise saber la verdad acerca del 4º animal, que era diferente de todos los demás y extremadamente terrible, y que tenía dientes de hierro y garras de bronce, el que devoraba, trituraba y pisoteaba el resto con sus patas, y también acerca de los 10 cuernos de su cabeza, y del otro cuerno que se había levantado, ante el cual habían caído 3, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con insolencia, y que parecía más grande que los otros. Yo miraba, y este cuerno hacía la guerra contra los santos del Altísimo, y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano, se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el momento en que los santos entraron en posesión de la realeza. En lo que respecta al 4º animal, habrá sobre la tierra un 4º reino, diferente de todos los reinos. Él devorará toda la tierra, la pisoteará y la triturará. En cuanto a los 10 cuernos, de este reino surgirán 10 reyes, y otro surgirá después de ellos. Será diferente de los anteriores y abatirá a 3 reyes. Hablará contra el Altísimo y maltratará a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos festivos y la ley. Y los santos serán puestos en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero luego se sentará el tribunal y a este rey se le quitará el dominio para que sea destruido y aniquilado definitivamente. Y la realeza, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno, y todos los imperios lo servirán y le obedecerán. Allí termina la visión. Ahora comprenderemos quién es esta bestia o poder mundial y quiénes son los 10 cuernos o 10 reyes que surgen de ella. En la misma visión se revela que la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra y que sería diferente a todos los otros reinos, que a toda la tierra devoraría, trillaría y despedazaría. Al leer la historia, nos damos cuenta que el 4º imperio mundial, luego de Babilonia, Medo-Persia y Grecia, fue Roma. Roma es esta 4ª bestia, y en su apogeo fue tan espantosa y terrible como lo cuenta la Biblia. Incendiaban las ciudades de sus enemigos y colgaban las cabezas de los vencidos en los árboles por donde pasaba el emperador. El Coliseo romano también fue testigo de sus atrocidades. Los gladiadores, por ejemplo, eran enemigos capturados que debían luchar por su vida frente a diferentes contrincantes, como otros gladiadores o las más temibles bestias de la tierra. Es interesante notar que aunque Daniel vivía en los tiempos del león alado, o sea Babilonia, su interés se concentra en lo que sucedería al final de los tiempos, en el reinado de la 4ª bestia.
y específicamente en torno a la aparición de un rey o un reino que en principio era muy pequeño, pero que luego llega a ser mayor que sus compañeros, al que identifica como el cuerno pequeño. Y para reconocer quién es este cuerno pequeño, tenemos que comprender qué representan los 10 cuernos de la bestia. Si releemos la profecía, veremos que allí lo explica claramente. Dice: En cuanto a los 10 cuernos de este reino, surgirán 10 reyes, y otro surgirá después de ellos. Será diferente de los anteriores, y abatirá a 3 reyes. Dios proteja nuestras almas. El cumplimiento de esta profecía ha sido exacto. Con el tiempo, aquella Roma antigua, conocida como la Roma pagana, fue perdiendo poder. Muchos pueblos vecinos, a quienes despectivamente los romanos llamaban bárbaros, comenzaron a rebelarse contra su autoridad y terminaron por destruir. El resultado de aquellas batallas, surgieron 10 naciones fundadas por estos pueblos, bárbaros, pero vencedores. Los anglosajones formaron Inglaterra y Gales. Los francos se radicaron en la parte de la actual Francia. Los burgundios dieron lugar a Suiza y parte de Francia. Los visigodos se radicaron en España. Los suevos ocuparon Portugal y parte de España. Los vándalos, el sur de España y el norte de África. Los lombardos ocuparon parte de Italia. Los alemanes se establecieron en Austria y Alemania. Los ostrogodos formaron parte de Austria y Yugoslavia. Y los érulos, luego de vencer a Roma, fueron destruidos. Luego del surgimiento de la Nueva Europa, conformada por los 10 países mencionados, representada en la profecía por los 10 cuernos de la bestia, el profeta Daniel se concentra en el surgimiento de otro cuerno, pequeño en sus comienzos, pero que al final termina siendo el mayor de todos. A continuación, demostraremos que este cuerno pequeño representa el accionar del papado, la Roma papal que alcanzó el poder absoluto durante la Edad Media. Veamos los detalles y las características que nos brinda la Biblia. El tiempo y la forma en que aparece. En cuanto a los 10 cuernos, de este reino surgirán 10 reyes, y otro surgirá después de ellos. Será diferente de los anteriores, y abatirá a 3 reyes. El poder del cuerno pequeño surge luego de la destrucción de Roma Occidental por parte de los pueblos bárbaros. Y efectivamente, el reino de Roma papal surge luego de esto. El cuerno pequeño surge tras la caída de 3 de los cuernos anteriores. Y la historia relata la gran controversia que tuvo el papado con los érulos, vándalos y ostrogodos, pueblos que sustentaban la doctrina de Arrio y que impedían la supremacía del Papa en la ciudad de Roma. Para prevalecer y destruir a estos pueblos rebeldes a su autoridad, el Papa buscó el apoyo de los emperadores de Oriente con sede en Constantinopla. Al asumir Justiniano como emperador de Oriente y procurando a su vez el apoyo del partido católico, promulgó en el 533 después de Cristo un decreto por el cual constituía al obispo de Roma cabeza de todas las iglesias cristianas, adicionándole el título de reformador de herejes. Este decreto entró en vigor en el 538 después de Cristo, después que Belisario, general de Justiniano, aplastó a los vándalos en África y sacó de Roma a los ostrogodos, que a su vez habían vencido a los érulos.
Luego del 538 después de Cristo, la supremacía papal fue indiscutida. Los 3 cuernos habían sido arrancados. Y el cuerno pequeño que había despuntado era ahora más grande que sus compañeros. Persigue y mata a los hijos de Dios. Yo miraba, y este cuerno hacía guerra contra los santos del Altísimo, y prevalecía sobre ellos. El cuerno pequeño es descrito en la profecía como un poder que persigue y mata a los hijos de Dios. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. ¿Puede alguno dudar de que esto fue verdad con referencia al papado? La Inquisición, las persecuciones de los valdenses, los estragos del duque del Alba, las hogueras de Smithfield, las torturas de Goa. En verdad, toda la historia del papado puede invocarse para probar que esa declaración se aplica a dicha potencia. Si hubo algo que procuró quebrantar a los santos del Altísimo, que los habría raído de la tierra para que la religión evangélica se extinguiese, fueron las persecuciones del poder papal. En el año 1208, el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los valdenses y albigenses. En ella perecieron más de 1 millón de personas. Desde que se fundó la Orden de los Jesuitas, en 1540 hasta 1580, se dio muerte a más de 900.000 personas. Otras 150.000 hizo perecer la Inquisición en 30 años. En los Países Bajos, unas 150.000 personas fueron ahorcadas, decapitadas, quemadas y enterradas vivas por el delito de herejía. Lo más terrible es que estas atrocidades no fueron perpetradas por la mano de sectarios oscuros, sino infligidas por una iglesia triunfante, con toda circunstancia de solemnidad y de liberación. Como un ejemplo de tantos, vamos a considerar una carta dirigida al rey de Polonia por el Papa Martín V. Sabed que el interés de la Santa Sede y de los de vuestra corona os imponen el deber de exterminar a los husitas. Recordad que estos impíos se atreven a proclamar principios de igualdad. Sostienen que todos los cristianos son hermanos y que Dios no ha dado a hombres privilegiados el derecho de gobernar las naciones. Sostienen que Cristo vino a la tierra para abolir la esclavitud. Llaman a la gente a ser libre, es decir, a aniquilar a los reyes y sacerdotes. Por lo tanto, mientras aún hay tiempo, dirigid vuestra fuerza contra Bohemia, matad, haced desiertos por doquiera, porque nada podría ser más agradable a Dios ni más útil a la causa de los reyes que el exterminio de los husitas. Es representada por un hombre que blasfema contra Dios. Y sobre este cuerno había unos ojos como de hombre y una boca que hablaba con insolencia. También dice Apocalipsis 13:6, ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario y contra los habitantes del cielo. Según San Juan 10:33, una persona comete una blasfemia cuando siendo hombre se hace a sí mismo Dios. El cuerno pequeño o anticristo, como se lo cita en otros textos bíblicos, se opondría a Dios ocupando su lugar. ¿Será que el Papa, como cabeza de la Iglesia romana, habla con altanería y se hace a sí mismo Dios? Veamos. El Papa blasfema contra Dios Padre al hacerse llamar Santo Padre, Sumo Padre, el Padre de los padres. Jesús dijo: a nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno,
el Padre Celestial. Deditque discipuli suis dicit, accipite et vivite ex eo omnes. El Papa blasfema contra Dios Hijo al hacerse llamar Sumo Pontífice, lo que equivale a decir Sumo Puente, Sumo Intercesor, Sumo Sacerdote, título que corresponde únicamente a Jesús. Dice la Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre él también. El Papa blasfema también contra Dios Espíritu Santo al decir que es el vicario o representante de Cristo en la tierra. Jesús dijo: El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Además, los papas aceptan gustosamente que los hombres se postren delante suyo, cosa que ni Pedro, según ellos el primer papa, ni Gabriel, el principal ángel de Dios, han permitido. Veamos algunos pasajes. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate, porque yo no soy más que un hombre». Entonces yo caí a sus pies para adorarlo. Pero él me advirtió: «Cuidado, no lo hagas, porque yo soy tu compañero de servicio. Es a Dios a quien debes adorar». También dicen tener poder de perdonar pecados y otorgar indulgencias. Y esto también es una blasfemia. Dice Lucas 5:21. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Aunque es nuestro deber disculpar las ofensas de nuestros hermanos y aún las de nuestros enemigos, y es deber de la Iglesia llamar al arrepentimiento, la facultad de dar perdón final es únicamente de Dios. El Papa no solamente se arroga esta facultad, sino que a lo largo de la historia varias veces ha negociado el perdón vendiendo indulgencias. La venta de indulgencias es un hecho histórico del que no se necesita hablar mucho. San Pedro les diría a los que participan en esta compraventa: Maldito sea tu dinero, y tú mismo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Cambia la ley de Dios. Tratará de cambiar los tiempos festivos y la ley. Además de matar y perseguir a los hijos de Dios, el cuerno pequeño intentaría cambiar la ley de Dios. Pero, ¿podría alguna persona o institución cambiar lo que Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra? Por supuesto que no. Dios es eterno y no cambia con el transcurso del tiempo. Su ley tampoco. Si le preguntamos a Jesús, Él nos afirma categóricamente: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no vine para abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Do you need help? There's nothing to help with. What are you doing? Going fishing. I'm telling you, there's no fish out there. How did this happen? Come with me. What are we gonna do? Change the world. Your sins are forgiven, my son. I thought only God could do that. Which is easier, to say his sins are forgiven, or say, get up and walk? También el apóstol Santiago, hermanastro de Jesús, dijo que los 10 mandamientos serán la ley con la cual Dios nos juzgará. Aunque uno cumpla toda la ley, si peca contra un solo precepto,
quebranta toda la ley. Porque el que ha dicho no cometerás adulterio, dijo también no matarás. Por lo tanto, si evitas el adulterio, pero cometes un homicidio, te haces transgresor de la ley. Hablen y actúen como quienes deben ser juzgados por una ley que nos hace libres. Sin embargo, según la doctrina de la Iglesia romana, el Papa es de tan grande poder y autoridad que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. ¿No ha habido en la historia de la humanidad una usurpación de poder semejante, teniendo la osadía de desafiar a Dios mientras se pretende representarlo? Cambia el segundo mandamiento. La Iglesia romana fomenta el culto a las imágenes. Por ello, en el Catecismo ha eliminado el segundo mandamiento, el cual ordena: No te harás ninguna escultura, ni ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. Las representaciones rebajan y falsifican nuestro concepto de Dios. Dice la Biblia: Cuando el Señor les habló desde el fuego, en el Horeb, ustedes no vieron ninguna figura. No vayan a pervertirse entonces, haciéndose ídolos de cualquier clase, que tengan figura de hombre o de mujer. También, Isaías 44:19 dice que el culto a las imágenes es abominable para Dios. ¿Haré una abominación? ¿Voy a adorar el tronco de un árbol? La idolatría no es una práctica errada e inofensiva producto de la ignorancia. Es un culto diabólico. Y no somos nosotros. Es el apóstol Pablo quien dice esto en 1 Corintios 10, del 14 al 20. La idolatría tampoco es un culto obsoleto. Fue practicado siempre en forma muy atractiva y popular. Por esto, la Iglesia romana lo incorporó de lleno a sus ritos. Es más, el Apocalipsis revela que el culto a las imágenes será practicado hasta el final del mundo, aún en medio de las plagas de los últimos días. Dice: Y el resto de los hombres que no habían sido dañados por las plagas, no se arrepintieron de sus obras, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que son incapaces de ver, de oír y de caminar. Cambia el cuarto mandamiento. La Biblia registra que, al comienzo de nuestra existencia, el Creador apartó un día especial para nuestro descanso y comunión con Él. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Además del registro de la creación en el Génesis,
La Biblia repite en un sinnúmero de ocasiones que el día de descanso es el sábado. Tal es la importancia que uno de los 10 mandamientos está destinado a preservar su vigencia a lo largo de todas las generaciones. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Dios hizo de la observancia del sábado una señal de lealtad entre Él y sus hijos. Cuando las personas apartan este día para santificarlo y se abstienen de hacer todas las tareas comunes, entonces reconocen a Dios como su creador. No dejen nunca de observar mis sábados, porque el sábado es un signo puesto entre yo y ustedes a través de las generaciones, para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que los santifico. Jesucristo y los apóstoles también santificaron el sábado. Sin embargo, la Iglesia romana enseña a sus fieles a adorar en domingo, el día en que los paganos adoran el sol. En inglés, Sunday, el día del sol. Afirma que lo hace en recuerdo de la resurrección de Cristo. Pero en realidad fue el emperador Constantino, en el año 321 después de Cristo, quien, con el fin de extender su dominio y unificar su imperio, ordenó descansar en domingo el venerable día del sol. Pocos años más tarde, el Concilio de la Odisea prohibió interrumpir el trabajo en sábado a fin de reservar ese honor al domingo. El sábado es el séptimo día de la semana. Después de 6 días en los que el hombre participa en cierto modo del trabajo de la creación de Dios, el sábado es el día del descanso. El sábado, el séptimo día, es sustituido ahora por el primer día. Como día de la asamblea litúrgica, es el día del encuentro con Dios mediante Jesucristo, el cual en el primer día, el domingo, se encontró con los suyos como resucitado, después de que hallaran vacío el sepulcro. La estructura de la semana se ha invertido. Ya no se dirige hacia el séptimo día para participar en él del reposo de Dios. Inicia con el primer día como día del encuentro con el resucitado. Este cambio es un hecho extraordinario. Afirman, si los protestantes siguieran la Biblia, ellos rendirían culto a Dios en el día del sábado. Al guardar el domingo, ellos están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Sin embargo, la bendición de Dios es prometida para aquellos que guardan el día santo. Si dejas de pisotear el sábado, de hacer tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicioso, al día santo del Señor honorable, si lo honras, absteniéndote de traficar, de entregarte a tus negocios y de hablar ociosamente, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas del país, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque ha hablado la boca del Señor. La duración de su poder. Otra característica de este cuerno pequeño es que gobernaría el mundo en forma absoluta por un periodo de tiempo determinado. Y los santos serán puestos en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo.
En arameo, el vocablo que se usa para tiempo representa un año, por lo que equivale a 3 años y medio proféticos. Sin embargo, este período no es literal, porque como vimos, cada día en profecía equivale a un año calendario, que en hebreo abarca 360 días literales. Si hacemos las cuentas, los 3 tiempos y medio que duraría la supremacía del cuerno pequeño, por los 360 días de cada tiempo, equivalen a 1260 días proféticos, que representan 1260 años de gobierno absoluto. Al considerar el surgimiento de la Roma papal, vimos que fue en el 538 después de Cristo el inicio de su poderío, cuando acabó de derribar a aquellos 3 cuernos que se le oponían, los érulos, vándalos y ostrogodos. En consecuencia, si empezó a reinar en el 538 después de Cristo y su poder absoluto duraría 1260 años, debería haber perdido el poder en el año 1798 de nuestra era. Y la profecía se cumplió al pie de la letra. El papado, luego de ejercer su soberanía indiscutida durante toda la Edad Media, cayó bajo las armas de la Revolución Francesa. Precisamente, en 1798, Berthier, general del ejército de Napoleón, tomó prisionero al Papa Pío VI y este murió en cautiverio al año siguiente. Welcome to your life. There's no turning back. Allí se quebró la hegemonía papal. Más tarde, en 1870, los ejércitos de Víctor Manuel le confiscaron los estados pontificios. De esta manera, el cuerno pequeño perdió su poder de imponer su voluntad sobre los habitantes de la tierra. Ahora, aunque este cuerno pequeño perdió su poder absoluto y la posibilidad de perseguir a los hijos de Dios, la bestia sigue viva y, según la profecía, durará hasta que Jesús vuelva en gloria y majestad para dar a cada uno su merecido y devolver el reino a los hijos de Dios. Pero luego se sentará el tribunal, y a ese rey se le quitará el dominio, para que sea destruido y aniquilado definitivamente. Y la realeza, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno, y todos los imperios lo servirán y le obedecerán. Si has comprendido lo que hemos visto hasta acá, estamos en condiciones de develar quién es la bestia de Apocalipsis. Pero tenemos que tener en claro que el Apocalipsis es revelación de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este asegura que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo.
Feliz el que lea, y felices los que escuchen las palabras de esta profecía, y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca, dice, ¿verdad? Y si el Apocalipsis es la revelación de las cosas que sucederán al fin del tiempo, la bestia que vio el apóstol Juan no puede ser otra que la última bestia que vio Daniel, y en su última faceta de gobierno, justamente en el período de supremacía del cuerno pequeño. Veremos a continuación si esto es cierto. Como te decía, ya tenemos todas las herramientas para comprender quién es la bestia del Apocalipsis. Leamos el texto. Entonces vi que emergía del mar. O sea, Juan está viendo todo lo que sucederá entre los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Según Apocalipsis 17:9, las 7 cabezas son las 7 colinas sobre las cuales está sentada la mujer. Y Roma es la única ciudad en el mundo famosa por estar construida sobre 7 colinas. La explicación al pie de página dice que se trata de las 7 colinas de Roma. Ellas se llaman Palatina, Aventina, Celina, Esquilina, Vimina, Quirina y Capitolina. Y los cuernos son, obviamente, las principales potencias de este mundo que le entregarán su poder a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dice Apocalipsis 17, 12 y 13. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido su reino, pero que recibirán el poder real juntamente con la bestia, solo por una hora. Todos están de acuerdo en poner a disposición de la bestia su autoridad y su poder. Ellos lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de los señores y Rey de los reyes. Con él triunfarán también los suyos, los que han sido llamados, los elegidos, los fieles. Consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión. Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente. Y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Aquí vemos que esta bestia también blasfema contra Dios, al igual que aquel cuerno pequeño de la profecía de Daniel. Parecía una pantera, pero tenía las patas como de un oso y la boca como la de un león. El dragón le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio. Aquí la Biblia nos dice que esta bestia tendría características similares a los imperios antecesores. Y si analizamos el culto de la Iglesia Católica Apostólica Romana, encontraremos muchísimos ritos y deidades de los pueblos paganos de la antigüedad. Papa Francesco, on behalf of this very distinguished group, también dice que su autoridad no proviene de Dios, sino del diablo. Y continúa. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal ya estaba cicatrizada. Toda la tierra, maravillada, siguió a la bestia, y todos adoraron al dragón, porque él le había cedido el poder, y también adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién se le puede igualar? ¿Y quién puede luchar contra ella? Que Dios los bendiga a todos. Y se le permitió a la bestia proferir palabras altaneras y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Acá tenemos varias cosas. La primera tiene que ver con ese periodo de gobierno
que estudiamos en el libro de Daniel. Allí vimos que este poder gobernaría de manera absoluta por 1260 días proféticos, que representan 1260 años de poderío. Aquí se habla de 42 meses. Si hacemos las cuentas y multiplicamos estos 42 meses por los 30 días que duran los meses en el calendario bíblico, obtenemos el mismo plazo profético. Mirá. Ahora, acá hay un dato muy importante. Dice que este poder recibiría una herida mortal al cabo de los 1260 años de poder absoluto, la cual se produjo en el año 1798 con la venida de la Revolución Francesa y en plena Reforma Protestante. In this city, all men are not created equal. Pero la profecía anticipa que la herida sanará, la tierra entera se maravillará y se someterá a este poder. Y al hacer esto, estarán adorando al dragón, el enemigo de Dios, que se llama Diablo y Satanás. Mr. Speaker, the Pope of the Holy See. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario y contra los habitantes del cielo. También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. El que puede entender, que entienda. El que tenga que ir a la cárcel, irá a la cárcel. Y el que tenga que morir por la espada, morirá por la espada. En esto se pondrá a prueba la perseverancia y la fe de los santos. Aquí vemos claramente para quién trabaja la bestia. Se dice reiteradamente que blasfema contra Dios y que el diablo le da su poder. Ahora, ponete a pensar, ¿para quién trabaja una persona que cambia la ley de Dios? ¿Para quién trabaja un religioso que busca el poder cediendo en los principios establecidos por Dios? ¿Para quién trabaja una institución donde sus representantes violan niños y se encubren a los violadores? ¿Para quién está trabajando alguien que busca el poder total de este mundo? Jayang verang pasavati dukkhang seti parajito. Homage to the Buddha. Victory begets enmity. May our dialogue be enlightening. May we be free from hate. Sahanao bunaktu sahaviryam karavavahi. Willing to give their entire life in hopes of saving another. सच्चों और सबको ऊपर सच आचार. And only that victory endures, in consequence of which no one is defeated. Makari iptohito pneumati. Blessed are those who hunger and thirst. Grant us to live with the salutation of peace.
המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה. Mirá lo que dice el autor jesuita Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre. De buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores. Somos las apuestas. Porque lo que está en competencia es quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio. La competencia es intensa porque, ahora que se ha iniciado, no hay forma de revertirla ni detenerla. De hecho, no es demasiado decir que el propósito deliberado del pontificado de Juan Pablo, la máquina que impulsa su gran política papal y que determina sus estrategias día a día, año a año, es salir victorioso de esa competencia que ahora ya se ha iniciado. Porque es un hecho que las apuestas que ha colocado Juan Pablo en la arena del enfrentamiento geopolítico lo incluyen todo, a él mismo, su persona papal, el antiguo oficio apostólico que ahora encarna y toda su Iglesia universal, tanto como una organización institucional sin paralelo en el mundo, cuanto como un cuerpo de creyentes unidos por un lazo de comunión mística. En este nuevo libro, oportuno y sugestivo, Malachi Martin, eminente teólogo, experto en Iglesia Católica, ex jesuita y profesor en el Instituto Bíblico Pontificio del Vaticano, autor del bestseller Los Jesuitas, revela la historia desconocida que hay detrás del papel del Vaticano en el colapso de la cortina de hierro, así como la trascendental evaluación que hace el Papa Juan Pablo II de la triple competencia que se está desarrollando ahora en las potencias globales: la Unión Soviética bajo Mikhail Gorbachev, las naciones capitalistas de Occidente y la propia Iglesia Romana Universal del Papa. Una carrera sin tregua contra el tiempo y entre sí para establecer, mantener y controlar el primer gobierno mundial que haya existido jamás sobre la faz de la Tierra. Desde el primer momento de su pontificado, fue el propósito de Juan Pablo II liberar al papado de la camisa de fuerza de inactividad que le habían impuesto las principales potencias seculares durante 200 años. En suma, el propósito de Juan Pablo fue abrir las compuertas al cambio geopolítico. Martin detalla la evaluación que hace el Papa de las fortalezas y debilidades de los planes geopolíticos del Este y del Occidente, y de la grave deficiencia que Juan Pablo insiste que ya ha condenado al fracaso los planes de las superpotencias. Y Martin revela el propio proyecto del Papa Juan Pablo en una estructura genuinamente geopolítica, un gobierno mundial que sea al mismo tiempo viable y humanamente aceptable. Para algunos, el aspecto más intimidante de la política de Juan Pablo, y quizá el más esperanzador para otros, es que a pesar de todos sus éxitos como líder en los asuntos mundiales, ha preferido presidir serenamente el rápido deterioro de su propia base de poder, la Iglesia Católica Romana, que se está desmoronando ante sus ojos. A pesar de las advertencias de sus consejeros más íntimos, no está dispuesto ni siquiera a tratar de detenerlo. Sin embargo, ahora más que nunca, sigue estando convencido de haber comenzado un movimiento que no se puede contener, porque él insiste que la fuerza de sus propios planes está garantizada por las llaves de su autoridad como vicario terreno de Dios. Excuse myself for not speaking English. I cannot. Me produce distintos sentimientos. I have many different feelings. Hoy hemos conocido con fundamento bíblico quién es la bestia del Apocalipsis, pero queremos decirte algo.
Creemos que es importante que conozca la verdad, aunque duela, porque sabemos que la mayoría de los hijos de Dios se encuentran engañados dentro de esta institución. El agua que vemos correr. Mira la súplica que te hace Dios en Apocalipsis 18:4. Enseguida oí otra voz que venía del cielo y decía: ustedes, que son mi pueblo, huyan de esa ciudad, para no hacerse cómplices de sus pecados ni ser castigados con sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Querido amigo, la palabra de Dios es una espada de dos filos, que discierne las intenciones y los pensamientos de tu corazón. Y Dios te invita a salir de esta institución para que no seas cómplice de sus pecados, ni recibas de sus plagas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer la palabra de Dios o la palabra de los hombres? La decisión es tuya. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire lanzarán. Cuando aparecerá mi rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te
thee.